Vamos, satura todo eso. Ya estamos en el aire, ¿eh? ¿Ya estamos al aire? Al aire y va. Bienvenido, Pablito Porciúncula, Ricardo Gómez, en ambos lados del mostrador, porque acá fomentamos los dos lados del mostrador. ¿Por qué? Muy bien. Porque somos un bar atendido por sus propios dueños. Sí. Buenas noches, vos. Ah, ¿estamos todos con el vinito hoy? Salud. Bueno, yo soy un Yo les dije que loquito, habíamos ¿no? hablado Un hasta loquito. ahora. Tomando mate ahora, o sea, está. Sí, sí. No, yo me lo Regalá. tomé en serio, llegué como 15 minutos antes y me pedí un vino. Ya La que picadita está del caer. aprovechando que no tengo que manejar, además, es Ah. fantástico. ¿Cómo Qué andas, bueno. Pablo? Ando bien. Domingueando, decíamos hoy con Julio. Nada, como bastante tranquilo. La verdad fue un domingo movido en la mañana, pero después, por suerte, pude meter un poco más de familia. Buen trabajo, Movido Pablo. Exacto. Bueno, este fin de semana estoy de guardia en la agencia, así que ahí un poco Ahí va. atento a lo que pasa. En realidad tenemos un fin de semana cada uno de los jefes que damos como un call. No es necesario que esté metido en la oficina, pero sí atento a cualquier cosa que pueda pasar. Y este fin de semana me tocó eso. Pero la verdad que hoy la agencia estuvo tranquila. Por suerte estuvo un par de cosas a la mañana. Sí, con el proyecto, ahí con imágenes en silencio, ahí sí estuve un poco más movido, con algunas reuniones y definiciones, pero bien, ¿no? Igual fue suave. Nada que haya alterado mucho el ritmo dominguero. Eso es una cosa bien particular, ¿no? El trabajo de agencia, que, o sea, de repente estás ahí, podés tener un día como súper normal y no sé qué, o de repente explota algo en alguna parte del planeta y nada, ¿no? Es como que se altera todo Sí, toda la planificación, así se disparan un montón de mecanismos, no sé, me ha tocado de verlo a través tuyo un poco, ¿no? Como que hay días que son súper normales y días que, pará, porque hoy no sé qué pasó en Ecuador y están todos como súper enchufados en eso, ¿no? Y sí, es la agencia, esa es la dinámica de la agencia, ¿no? Sí, y además es tan grande que siempre en algún lado puede haber algo. Sí, claro. Digamos, ¿no? En general, los fines de semana suelen ser relativamente tranquilos, suelen serlo, salvo cuando no lo son. ¿No? Que ahí se fue el carajo, ¿no? Y ahí es Sí. porque se fue al carajo, se fue un poco al carajo, ahí se fue un poco al carajo. Pero la Se vida de la muere agencia, alguno, ¿no? no, pero la vida de la agencia es así. De hecho, los fotógrafos de la agencia muchas veces tienen un ritmo que es muy calmo. Algunos países siempre tienen una frecuencia de producción alta, otros menos. Uruguay es un país poco productor de noticias, pero en realidad en la AFP es la central de América, o sea que toda la producción de América está llegando a la mesa y eso es lo que se está evaluando y editando todo el tiempo. Así que siempre hay algo para hacer, para ver, para conversar o para evaluar. Sí. Eso te mantiene en un ritmo. La falta de fútbol y de deportes en general de este tiempo ha bajado un poco las producciones más ordinarias de los fines de semana, digamos. Y eso no suele tampoco alterar el ritmo, eso es parte de la rutina, ¿no? ¿Cómo llegó la central de América a Montevideo, Pablo? Bueno, llega en el 97, me parece, por ahí. 97, 98 fotos, 97 había empezado texto. Se estaban buscando algunos países, se estaba buscando una sede para Latinoamérica y algunos de los países a evaluar como posibles candidatos era Uruguay. En ese momento Sanguinetti era el presidente y hace un viaje a París y la verdad es que lo terminó cerrando él. Ahí tenemos una cuestión de uso horario, ¿no? Hay una central, la central tradicional que se encargaba antes de Latinoamérica estaba establecida en Washington, entonces ahí teníamos una cuestión de diferenciarse, un lugar posible era México, pero está tan cerca que en realidad no teníamos mucha diferencia horaria. La idea es que en la agencia tiene centrales que son, bueno, Montevideo, Washington, ahora abrió una en Los Ángeles, París, Hong Kong, y hay un centro un poco más chico en Nicosia, que atiende Medio Oriente.
y la idea es que siempre alguna de las mesas está abierta, con lo cual toda Claro. producción en el mundo puede llegar a alguna de esas mesas. Nosotros atendemos en general Latinoamérica, eventualmente con la diferencia horaria, cuando hay actividades tarde, en Europa atendemos algo sobre todo de España. De España nos suelen llegar alguna cosa. Y nuestros fotógrafos, cuando digo nuestros fotógrafos son los de Latinoamérica, cuando cierra Montevideo, remiten, está abriendo, bueno, tienen 2 horas con Washington y después remiten a Hong Kong, si hubiera algo muy tarde. ¿Cuántas imágenes mira un tipo que está sentado en la mesa de una agencia como AFP en un turno de trabajo? Porque vos comenzaste ahí como fotógrafo, pero ahora estás en la mesa de edición, ¿no? No, yo en la agencia empecé como editor directamente. Directamente. Directamente como editor. Yo estaba como fotógrafo en esa época en 3 y hacía unas suplencias en la agencia. En aquel momento, estoy hablando del año 2000, era muy bajo el número de la producción que había, ¿no? Estamos hablando de que eran los primeros tiempos de la fotografía digital, con lo cual teníamos todo un tiempo de película, que eso llevaba a revelar, que llevaba... Y una saturación a nivel de redes por el volumen de imágenes. En este momento eso ya dejó de ser un impedimento. O sea, las fotos que antes se resolvían, los eventos que antes se resolvían con 6 fotos, estoy pensando en un partido de fútbol, ahora no tiene límite. O sea, nosotros la última Copa América, creo que sobre las finales estábamos validando unas 300 fotos, una cosa así. En un mundial uno recibe en la mesa de edición unas 2000 fotos por partido y se validan en el orden de las 500 fotos más o menos. Y el tiempo de validación de eso es el tiempo que, por ejemplo, un gol, la televisión está pasando el replay del gol, nosotros estamos metiendo las fotos en todo el mundo. Esa es la locura. Sí, es una inmediatez alucinante, ¿no? Es alucinante. Bueno, todo el mundo está ahora con esa cosa de la inmediatez, ¿no? O sea, bueno, y claro, y ahora lo que ha pasado es que a medida que esto ha avanzado, muchos de los eventos que suceden los estamos editando en vivo. O sea, nosotros estamos recibiendo la producción bruta del fotógrafo directo desde cámara, y entonces eso también te aumenta el volumen. Por ahí no aumenta la cantidad de fotos que finalmente validás, pero sí aumenta el volumen que recibís. Yo cuando estaba en un servicio de la agencia que es el Image Forum, que ese es el servicio mundial, o sea, saliendo de Latinoamérica, ese es el servicio mundial, lo manejaba solo París y Montevideo, y ahí te diría que estaba viendo unas 2.500 fotos, más o menos, por día. Ahora, no sé, me perdí, pero andamos, no sé, validando 500 fotos por día de distintos eventos. Lo que recibís es mucho mayor. Sí, claro. Eso te debe generar como un entrenamiento salado, ¿no? De poder visualizar así de un grupo de imágenes, poder decir, bueno, estas 3 son las que sí funcionan, ¿no? O sea, como... Sí, ese es el juego del editor, ¿no? Claro. Ese es exactamente el juego del editor, poder valorar rápidamente, de verdad que es muy rápido, cuáles son las... Del editor así de agencia, porque sí. Yo me imagino la edición en mi cabeza es, bueno, ¿no? Pongo las fotos en la mesa, me sirvo una copa de vino, pienso, doy vueltas, son varios días. Ahí no existe eso. No existe, no existe. Y además hay fotógrafos que se editan muy bien y hay fotógrafos que no. Entonces por ahí estás recibiendo 2 o 3 fotos, después los vas conociendo, pero estás recibiendo 2 o 3 fotos que vos decís, bueno, estas son las que hay que tirar al servicio, y a la 24ª aparece la buena foto. Bueno. ¿No? Entonces ahí cuando vas conociendo a los fotógrafos, bueno, este lo aguanto un poquito y espero al final y ahí recupero imágenes, o de este sé que tengo que mandar al tiro. Pero después, en partidos de fútbol, por ejemplo, eso ya no corre. O sea, de pronto vos mandaste 2-3 y si te aparece la buena en 15º lugar, bueno, esa también la mandás. Digamos, y ahí ya compiten en el mundo entre ellas las imágenes, ¿no? Es eso, es el objetivo. Yo creo que una cosa que ha cambiado realmente es que cuando vos tenés que armar equipo,
en este momento el rol del editor es súper importante. Diría que es casi más importante que el rol del fotógrafo. Yo necesito que haya un buen editor en los equipos de trabajo, porque son los que me van a asegurar que lo mejor salga en primer lugar. Porque fotógrafos hay muchos, digamos, ¿no? De verdad que hay muchos fotógrafos en la vuelta me refiero a muchos fotógrafos de buen nivel. Sí, sí. Para mí, para armar equipo ahora, con un editor, primero pienso en el editor que va a trabajar ese tema y después armo el equipo de fotógrafos. Tenemos una música de fondo hermosa, ¿eh? No sé si está tocando la Sí, guitarra, pero... sí. Aquí Debe ser Madonna. en el bar escuchamos en general Babel. Es para contrarrestar esa idea de que no se escuchan las emisoras nacionales. ¿Cómo, perdón? No, creo que se cortó mi conexión un poco. No, me preguntaba en qué lugar queda el fotógrafo, ¿no? Cuando vos pasás tantas horas del día mirando fotos de otro, ¿no? O sea, ¿cómo afecta eso tu trabajo por el tiempo, por un lado, pero también tu forma de fotografiar? ¿Vos crees que hay como un vínculo en esas cosas? Sí, yo creo que hay un vínculo en eso, con el volumen de imágenes que uno se encuentra todos los días. Y también hay un vínculo con la propia agencia, con la forma de mirar de la agencia, ¿no? Que ha ido cambiando también. La verdad que ha ido cambiando. Yo me acuerdo de discusiones en los 90 con algunos fotógrafos de la agencia. Demasiado, ¿no? Me parecía que los fotógrafos de agencias siempre estaban trabajando con teleobjetivos, siempre estaban con planos cerrados, siempre. Yo tenía, por ahí tenía el 24, era un lente que tenía soldado en la cámara, ¿no? Mi época del Observador, de Revista 3, de la República también, era como mi lente preferencial, y eso ha variado. Yo en este momento trabajo más con tele que con gran angular, por lo menos en muchos casos, ¿no? Y eso tiene que ver con el mensaje que vos estás mostrando. A veces nosotros embromamos que en realidad por ejemplo, y el canciller para arriba tenés el presidente. Y por ahí yo me puedo saber nombres y caras de eso te vas perdiendo, se puede ir perdiendo en el protagonista de la imagen. Tienes una imagen como súper directa. Es sí, trabajar más a nivel devuelve una óptica que la agencia no era tradicional. Te da como esa posibilidad. Vos ahora manejás una historia en 15 fotos o en 20 fotos y más, incluso que por ahí son las 15 fotos o las 12 que van al servicio general, pero también las agencias nos hemos transformado en un banco de imágenes, con lo cual vos podés meter 40 fotos. 15 van a los clientes directamente, digamos, a su servicio, y el resto va a FP Forum, en el caso de la agencia, que es un banco de imágenes, y que los clientes también las pueden recuperar de ahí, su propia edición si tienen ganas. Entonces, y eso a nivel del fotógrafo te varía en esta historia, que por ahí un poco más personales, que no era lo tradicional de las agencias. Eso ha cambiado un montón. Y después, lo otro es que estás laburando realmente con tipos muy despegados. Entonces eso te obliga a, no sé, yo lo siento así, ¿no? O a despertar muchas imágenes que en otro momento capaz que las hubiese metido y que ahora te sentís que no tiene mucho que ver meter ese tipo de fotos. Por ahí es donde te influye. Y después te influye en que, claro, estás viendo muchas fotos. No es que te sentás a mirar libros. Los tenés lo tenés en la computadora. En tu canal tenés
fotógrafos WordPress Photo, tenés fotógrafos super premiados, tenés fotógrafos con una trayectoria increíble. Entonces, creo que te varía desde ahí Inclusive, también, ¿no? en esos casos, Me parece que hay una cosa que no pasa eso. Entonces, yo creo que lo que sucede ahí es que el rol del editor es regular lo que realmente tiene importancia internacional, que a veces al fotógrafo, por estar metido claro, en el meollo, no se lo te ve. pierde. Claro, Si ve vos solo. estuve 6 horas parado haciendo equilibrio arriba de una escalera para conseguir esta foto y vos no me la mandás. Y no te la mando, porque no importa, porque a nadie le va a importar esta foto, o porque no es lo suficiente, técnicamente hablando, no es lo suficientemente relevante como para que se pase. Yo creo que ahí tenés dos puntos que se juegan siempre, ¿no? Es lo que fotográficamente importa y lo que informativamente importa. Ese juego en la agencia es súper, mantener ese equilibrio es súper importante también. Y ahora con el coronavirus, poner que abarcó todos los canales de información de todo, y esto que decía, no, ya no hay deporte, ya como se van también minimizando las cosas que pasan. En la parte de imagen, se volvió también como un poco monotemático, tapaboca, el coso, como... Sí, ¿Lo notan eso? Como que es como otra más, ¿cuál elijo? Es como la misma sí, foto. se volvió, porque además tenés las mismas imágenes en todo el mundo. O sea, Claro, hubo por un eso. momento, si ustedes piensan, lo tienen que haber visto, hubo un momento hace unas semanas atrás, lo que se veía eran los espacios públicos, conocidos, vacíos, Vacío, Claro. sí. ¿no? Vacíos. Eso Y era eso la se novedad. repite. Claro. Claro, Al ya llega un principio, momento, a la primera semana es novedad, pero después llega un momento que no es novedad. O sea, si viste la Torre Eiffel vacía, el Louvre vacío, el arco de no sé qué vacío, la puerta del... Ya está. Llega un momento que ya está en Montevideo vacío, ok, está. Entonces, podés trabajar como Esa una creo que cosa no más la vimos nunca. estética. No, Montevideo, bueno, no se vio nunca, está bien, no se vio nunca, pero ves, por ejemplo, hubo una evaluación que me tocó hacer de algunas fotos de Montevideo vacía. Y estaban súper buenas las fotos. Pero la verdad es que estando acá más en Uruguay, no era claro, real. ¿no? Y O no. sea, si vos me mandás fotos de las 8 de la mañana de un domingo, Exacto. Claro. bueno, es igual que cualquier otro domingo 8 de la mañana. Claro. Sí. Y por ahí la foto era súper linda. Pero a mí me pareció que no estaba bueno mandar eso porque no era lo real. Claro, Lo no. real informativamente es hoy en la Rambla de Montevideo que estaba a full. Eso es lo real. Explotaba, Tope. Claro. En plena pandemia, nosotros no tenemos problema y salimos a pasear y nos encontramos y todo eso. Entonces, la verdad que acá para mí hay varias cosas que son interesantes y que las estuve charlando hace un tiempo con alguna gente. Una es que limitamos la cantidad, limitamos por un tema de seguridad, los protocolos de seguridad dentro de la agencia son importantes. Entonces, por un tema de seguridad limitamos la cantidad de salidas de los fotógrafos a las calles. Esa fue una cuestión. Después, por un tema de saturación visual, también limitamos la cantidad de fotos que se envían. Entonces, calles con gente con tapabocas, bueno, se empezaron a recortar. Y por otro lado, entonces hubo una cosa que le planteamos a los fotógrafos fue decirle, bueno, no manden más de 15 fotos. O sea, basta con las 40 fotos de gente caminando con tapaboca. No manden más de 15 y además Montevideo edita, ¿no? Esa fue una cosa. Y lo otro, que realmente es lo que me parece más interesante, es cómo la pandemia ha ido cambiando algunas cosas del periodismo que estaban muy marcadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si han visto, hay un trabajo que hizo Reuters que para mí fue bastante, fue removedor. Y los tipos dijeron, bueno, saquemos en distintas ciudades del mundo fotos al mediodía.
para mostrar esta falta de movimiento en las ciudades. Y sucedió una cosa, que la mayoría de esas fotos fueron con una escena intervenida por el fotógrafo. En algún caso era calle vacía y el fotógrafo había puesto su reloj despertador en el medio de la calle, pero en otras era al estilo de la foto de Kudelka, y Claro. entiendo que Reuters además hizo eso, que es la foto con El reloj. bueno, yo no uso el reloj y atrás la calle vacía. Entonces ahí tenés dos aspectos que me resultan súper interesantes. Una, que el fotógrafo tome protagonismo dentro de la imagen que produce. Eso en las agencias Claro, no se ve habitualmente. es rarísimo, ¿no? Y que intervenga la escena. O sea, yo cuando voy a una conferencia de prensa no pido ni siquiera que me muevan la botella de agua, aunque me estén bromando. Y acá vas y pones un reloj en el medio de una calle, que obviamente no está el reloj ahí nunca. Entonces, eso me pareció un cambio radical. Que se autorizase a los fotógrafos que hiciesen fotos dentro de su propia casa. Eso también es un elemento que en prensa, y en las agencias en particular, está prohibido. Está prohibido. Está prohibido. Vos no podés generar imágenes que las podés dominar, digamos, ¿no? O sea, en tu casa arreglás todo para que sea. Claro. Entonces, eso también se habilitó, no a todos, pero sí se habilitó a algunos fotógrafos porque estaban encerrados los tipos. Y la forma de fotografiar la pandemia tenía que ver con fotografiar en el interior de tu casa. Entonces, ahí se abrieron algunos aspectos de la fotografía periodística que tiene más que ver con la fotografía documental que con la pura u ortodoxa fotografía de prensa. A mí eso me parece súper interesante. Hay un trabajo, y después de cómo abordar los trabajos. Yo tenía una discusión con unos fotógrafos que era, en los países en los que hay prohibición de circulación, tenían entrevistas, ¿no? Entonces, bueno, la historia era, no podemos hacer la entrevista porque el tipo no deja que entremos a la casa. Está bien, no deja que entremos a la casa. ¿Cómo la solucionamos? Bueno, una posible es esta, es a través de Zoom. Y es lo que hice yo hoy al principio, sacar una foto a la pantalla. También se le podía pedir al tipo que circulase con su teléfono y que se viera el reflejo en algún espejo y sacarse un retrato de ahí y vos hacerle el retrato de él fotografiándose. También, que eso fue otro planteo que hicimos, fue trabajemos con el dron. Si no se puede entrar a tu casa, que salga al balcón. Pero no intentemos disimular, no intentemos mostrar que es una foto evidente. Común. Mostremos que es el dron que subió a un 7º piso y desde ahí se hizo la foto y pongámosles contexto. Y la verdad que hubo fotos que funcionaron muy bien. Hubo una foto en Panamá de Luis Acosta, que era una música, una violonchelista, que practicaba desde su balcón, y el tipo levantó el dron y sacó. Lo mismo hizo un fotógrafo, Ronaldo Chemit, en Buenos Aires, también de un músico, un violinista del Teatro Colón, que practicaba en la azotea. Ese tuvo un poco menos de suerte porque como estaba levantando dron en la ciudad, los vecinos lo denunciaron y entonces la policía lo fue a buscar. Pero bueno, creo que se abren esos caminos que son, para la fotografía de prensa, son súper interesantes de empezar a explorar. Pero ¿te parece que obviamente es puntual por este momento, pero es algo que se pueda llegar a mantener en el tiempo, o como que ya es una puerta que se abrió y no se va a cerrar? Y yo creo que sí. Yo supongo que sí. Supongo que estamos en un momento de quiebre, porque los argumentos que vos tenías antes para no permitir estas fotos, ahora cayeron. Claro. O sea, en la medida que haya honestidad de parte del fotógrafo, de que no arme una escena completamente, me parece que ahí se empieza a ser válido y empieza a ser interesante la apropiación en el caso del dron, ¿no? Hay un trabajo precioso de Santiago Barreiro que vi los otros días. Sí. Es precioso ese trabajo. Sí. Y yo no sé si en otra época se hubiese pensado en una solución así. Le hubieses hecho fotos de gente encerrada en su casa, del tipo retrato común. Más claro. Tradicional. Acá empezás a trabajar y eso creo que no se puede dar vuelta. Yo aspiro a que no se dé vuelta y aspiro a que los fotógrafos además lo utilicen mucho más a su favor eso. ¿Qué razón tenía Pedro Meyer cuando vino acá? Nos quiso vender los drones y nosotros no le hicimos caso. Sí. Y va a pasar cuando se valide en los premios internacionales alguna de esas fotos, ¿no? Bueno, ya han habido premios internacionales con fotos de dron.
Entonces, Bueno, Pablito Olivera ganó unos premios Es ahora. que es una herramienta, ¿eh? A ver, ya está, vino para quedarse. Es una Sí. herramienta más del fotógrafo. No, y sobre todo eso, ¿no? Que decíamos que el momento habilita a explorar y permitirse cosas que en otro momento no se permitían y que el resultado es bueno. Entonces, que Sí. lo Bueno, de hecho, valida y la habilita. habrán visto también, hay fotógrafos artísticos, ¿no? No sé, fotógrafos de retrato que están explorando la posibilidad de fotografiar a través de Zoom, De la ¿no? computadora. Simplemente dirigir al modelo, ¿no? Y hacer unas capturas de Y es re pantalla. válido, ¿no? Es como. Y es, bueno, es que Era la discusión del celular, dispositivo ¿no? Usar el fotográfico. celular, no sobre el celular. Ahora se usa ni siquiera el celular, sino la cámara de la computadora el que está. Absolutamente, absolutamente. Claro. También es cierto que es válido para este momento. Por eso, Es válido para este momento. Porque, No sé porque si- habla del momento, en definitiva. Claro. total. ¿Llegaron a ver el laburo que está haciendo Antoine D'Agata en los hospitales en París? No, Bueno, No me acuerdo. que es, bueno, ya es todo un personaje, ¿no? Y con esa cuestión tan autoral, tan fuerte, pero el tipo está haciendo un registro con cámaras térmicas, básicamente. Ah, sí, lo vi, sí. Lo vi. Que nada, que no hay nada más cercano a lo pictórico que el resultado de eso, ¿no? De documentalismo. Te queda prácticamente la idea de que el tipo está ahí, pero si vos ves la información que puedes captar en esas imágenes, es prácticamente nula, ¿no? Tiene que ver mucho más con lo pictórico, pero bueno, de alguna forma el tipo está haciendo con esa mirada Está buenísimo. su apuesta a documentar. De hecho, está viviendo dentro de un hospital el tipo y ahí va registrando, ¿no? Pero es solo dentro del hospital que registra. ¿Cómo? ¿Es solo dentro del hospital que registra? No, arranca Ah. afuera y después Claro. se mete adentro y sigue el registro adentro, ¿no? Es re, tipo, ¿se ¿Cómo? acuerdan la película Depredador? ¿No? Que el tipo veía ¿Cómo? como visión térmica. La película Depredador. ¿Se Claro, acuerdan? Tipo, claro. los 90. ¿Qué onda, Pablo? Por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Viste la cabeza de Magnum? Que hay como una fuerte apuesta a lo autoral. Sí. Corregime vos si estoy equivocado, ¿no? Pero yo veo eso, como que hay como una agencia y sobre todo hay una apuesta muy, muy fuerte digamos, a la identidad de sus fotógrafos. Contame cómo ves eso vos como encargado de una agencia de prensa. Justamente a partir de lo que tirás, ¿no? De la nueva presencia del fotógrafo dentro del registro. Sí, yo no sé qué camino va a agarrar eso. Lo que sí sé es que las agencias de prensa no son agencias de fotografía, son Claro, agencias de claro. prensa, ¿no? Entonces, y esta es una discusión larga también con los fotógrafos. Porque hay fotógrafos que confunden ese claro. campo, digamos, ¿no? Entonces, las agencias de prensa son agencias de información. Ese es el objetivo de la agencia de prensa, no es una agencia de fotografía. Entonces, lo más importante ahí es la información que vos estás dando. Ese es el punto central, ese es el nudo. Después sí tiene que ver, cuando encarás un reportaje, sí hay un espacio para mostrar más tu ojo en cuanto a la estética. Mirá, yo le voy a contar una cosa, que me parece que es ejemplo. Hay un fotógrafo que quiero mucho y que admiro, que se llama Mauricio Lima, que trabajó durante mucho tiempo en la agencia. Me acuerdo que una vuelta hubo un partido en Brasil, un partido de Libertadores, que Mauricio se enroscó en hacer fotos de Tevez. Estaba jugando en Brasil, no me acuerdo en qué equipo jugaba. Pero de verdad que eran increíbles. Las fotos de Mauricio siempre son increíbles en general. La foto de Tevez para mí no es un tipo muy lindo, pero las fotos eran espectaculares, ¿no? Y el Mauri se había enganchado en hacer eso. Y yo venía siguiendo el partido por la tele y recibiendo el material de él. Y claro, en el partido habían habido 2 goles. Ergo, 2 festejos. Había habido invasión de hinchas en la cancha. Se había tenido que suspender.
y Mauricio me seguía mandando fotos de las No Tevez. tenía nada. No había ni una Claro, foto del otro. no me Claro. dan noticia, claro. Y es este tipo es un Claro. grosso de la fotografía. Sí, Entonces, sí. hubo un momento que le tuve que decir, vos, ¿Tenés no, alguna? Claro. claro, no te paso más. ¿Me Además, pasás una con la pelota? claro, pero fue así, ¿eh? Fue tal cual así. Además, estaba viendo la tele, bajaron a un fotógrafo, yo lo confundí con Mauricio, estaba muy preocupado por eso. Y bueno, cuando logro comunicarme con él, le digo, Mauricio, ¿qué pasa? No, porque no sé qué. Dije, no, a ver, no te paso ninguna foto más de Tevez hasta que no tenga alguna incidencia del partido. Dame la invasión de la Claro. cancha, por lo menos. No, porque me perdí el gol porque estaba del otro arco. Ok, ¿y el otro gol, que fue del otro cuadro? Bueno, no sé qué. No. Entonces fue así, pero es eso, ¿no? Hay fotógrafos que a veces se pierden en esta historia de la fotografía que ellos hacen y bueno, ahí hay que bajarlos porque esto es una agencia de noticias. Acá lo importante es la noticia. Eso es el punto central de lo que vos estás pasando. Cuando decís lo Claro. bajamos, decís lo bajaron a tierra, como decir, vos, Claro, lo bajamos a seguí tierra. laburo. Sí, claro, no, lo bajamos a tierra. Fue Ah. eso, fue vos, necesito que me cuente la historia del partido. Claro. Me interesa, Pablo, ¿qué es la noticia para vos? Bueno, está buena la pregunta. La noticia es lo que pueda importar en algún lugar por el efecto que pueda llegar a tener, ¿no? Por ahí a veces se dice la noticia es lo que alguien quiere ocultar siempre. También, pero también son las lo que después se le llama buenas noticias, ¿no? Ahí tengo un llamado de la agencia que Atienda. que contestar. Por favor, no se prive. Sonó el teléfono Perdón. rojo. Sí, sonó Claro. sonó el rojo y La batiseñal. Tranquilo. estaba ahí medio difícil. Pero la noticia es eso, son los hechos que en el caso de la agencia, que en una parte del mundo puedan importar como mínimo regionalmente. ¿Es la disrupción? ¿Es una anomalía? ¿Es salir de una constante? No, es lo normal, que haya noticias es lo normal. No, pero la noticia en sí, eso me refiero. Digo, si vos lo pensás en aspectos más conceptuales, hay una continuidad y de repente ¿es el evento? Es el evento, Ujú. sí, es el evento. Yo lo que agrego a eso es el evento que tenga incidencia en un colectivo. Ok, Yo creo que lo agrego ahí. está bueno. Le pongo como ese cambio, digamos, ¿no? Sí, Claro. que se vuelve muy ilustrativo con lo del fotógrafo y Tevez, ¿no? Es decir, tenía resonancia en su cabeza, pero está. Claro, claro, Es es eso. maravilloso cuando se unen, ¿no? O sea, porque esos fotógrafos que pueden captar la noticia, pero con unidad. Eso es espectacular. Eso es lo que Eso es el espectacular. diferencial. Y además tenés tipos que son capaces de hacerlo siempre. Bueno, Y esos para mí son los claro, sobresalientes. chapo. Claro, Ujú. esos son los sobresalientes. Porque vos decís, bueno, hay gente, bueno, Mauricio Lima, Sí, Mauricio no se la da. es un tipo que era capaz de darte una foto hermosa de una conferencia de prensa. Claro. Vos decís, wow. ¿No? O un tipo que se jugaba a la entrada en Itamaraty, que es nada, son que 3 segundos, se jugaba un barrido y además le quedaba bien. Entonces vos decís, bueno, yo creo que esos son los menos, ¿eh? Esos son los menos. Pero el trabajo del profesional es ese, al final de Claro. cuentas. No, el trabajo del profesional no es hacer la foto espectacular en las condiciones espectaculares. Es hacer la buena foto con la que estés informando en lugares que no están buenos. Claro, sacarle jugo Eso es al lo que nos ladrillo. diferencia, me parece, de la gente que saca fotos. ¿No? Porque hubo un laburo de un fotógrafo de AP que me hacía mucha gracia, que era, no me acuerdo el nombre, pero era un momento de crisis en La Paz, en Bolivia, ¿no? Y nada, era como todos los días lo mismo, todos los días. Y el tipo hizo un ejercicio que fue que sacó fotos sin mirar. Sacó fotos sin mirar. Iba al lugar, levantaba la cámara, la sacaba, las pasaba, claro, ahí sí había una edición, cuando había una edición de lo que había sacado, las pasaba a la mesa se la validaba y los diarios lo publicaban. Y el tipo nunca había puesto el ojo en el visor. Entonces, pero claro,
lo que sucede a tu alrededor es tan grosso Así que no importa dónde apuntes. claro, que las imágenes te rinden igual. Entonces, yo Claro. lo que creo es que mucha gente puede fotografiar cuando tiene elementos extraordinarios. Hay un grupo menor que fotografía incluso en los eventos ordinarios, y hay un grupo todavía más reducido que además te hace bellas fotos. Por ahí. Sí. Buenísimo. Che, Palito, ¿cómo vienen estos días de mayo? Y estos días de mayo vienen movidos. Sí, Vienen movidos con el proyecto de Imagen del Silencio que acá ahí va, compartimos con Ricardo. exacto. Yo de hecho me estoy pidiendo libre la semana próxima hasta el 20 de mayo en la agencia para poderle meter cabeza exclusivamente al proyecto, porque si no te pasan estas cosas que de la agencia te llaman en el medio Se mezcla de todo. otra actividad. Pero bueno, viene súper interesante. La verdad es que viene súper interesante. Imágenes del Silencio, que además de Ricardo está Anabela, Balduino, Elena Bofeta, Federico Paniza y Soledad Acuña. Bueno, lo conocen, es un proyecto Sí, sí. que viene, en el que venimos trabajando hace un año. Y bueno, y estamos llegando a los últimos, no me acuerdo cuánto vamos a la cuenta regresiva, pero vamos en 10 Sí, días, me parece, ¿no? 10 10 días días, creo, sí. 10 días. Che, y Increíblemente se sumó además en que cae en un año en que la marcha tiene que ser virtual por las razones sanitarias. Y eso nos ha puesto en un lugar de trabajar junto con familiares en coordinar algunas de las actividades que se están haciendo. Es lindo, es un desafío enorme para nosotros como equipo de trabajo, ha sido un desafío y enorme. aparte histórico, ¿no? Porque ya de por sí ya eran los 25 años todo lo que implicaba. Es Ahora es histórico, como... es histórico. Por momentos lo que también me parece es que nos ha distraído, ¿se dice distraído? Sí. De imágenes, ¿no? El proyecto Claro, de del imágenes proyecto, sí. que estaba tan armado. Yo qué sé, ahora las reuniones que tenemos que compartir Claro. tiempos de lo que son imágenes y lo que van a ser las actividades con familiares. Pero la verdad que a mí se me plantea, y entiendo que al grupo entero, no sé, Ricardo me puede corregir, pero se nos ha metido como un desafío súper interesante, ¿no? Es que es tremendo. Bueno, yo se lo decía, bueno, se los traté de comunicar a todos los que conozco dentro del proyecto, que qué necesario que era el proyecto, que qué bueno que estaba, qué bien hecho, ¿no? Desde el pienso hasta el desarrollo en sí. Y ahora, y qué necesario en aquel momento, y cuánto más necesario ahora, Claro. ¿no? Como pata de apoyo para todo lo que está pasando. Y me pongo a pensar ahora en este momento qué hubiera pasado con la marcha. Quizás, obviamente la marcha hubiera seguido siendo y todo, ¿no? Pero en cuanto a esto de la presencia en las redes y todo, si no hubiera estado el proyecto, ¿no? Como lo veo re presente en todos lados, ya lo veía presente antes, ¿no? Pero ahora como mucho más presente, y gente compartiendo, y gente como apropiándolo como herramienta para este momento sobre todo. Es que Y en realidad está fue increíble. eh, uno de los objetivos principales de este proyecto es justamente ese, ¿no? Es como poner el tema encima de la mesa, ¿no? Poner el tema Sí, sí, ese cuentagotas fue... de esa causa, de esa lucha, ponerlo en la agenda, ¿no? Es que Y fue un no unos viaje. días antes, sino Claro. ponerlo Sí, sí, meses sí. antes, ¿no? Claro, pero y lo que dice Taru, perdón que te interrumpa, Ricky, es un viaje que la sincronicidad hizo que coincidieran esta imposibilidad de lo físico a haber una Una plataforma presencia. virtual que no se pensó, ¿me entendés? Porque si los agarraba, como nos agarró a mes y medio, era imposible montar lo que ustedes hace año y medio están trabajando, ¿se entiende? Claro. Lo brutal de esto es la sincronicidad que hizo que hoy la población tenga un soporte virtual para manifestarse, apropiarse y difundirlo como generaron ustedes. Es increíble que se haya dado todo eso junto, ¿no? Sí, es una casualidad insólita. De verdad, a mí en un momento decís, Sí, sí. qué raro esto, ¿no? Incluso con los abrazos. Total. Incluso con los Es abrazos, que ¿no? sí, se resignificó todo, hasta el detalle de Todo. imagen.
Claro, en Tal este cual. momento en que el abrazo es casi un acto subversivo en este momento, Es que Total. lo ¿no? Y no sé, cargas, te das Sí, cuenta me que es encanta esa brutal, ¿no? definición de Pablo. Está buenísima esa observación, tal cual, porque lo cargas, lo resignificás. O sea, si antes absolutamente. estaba el simbolismo del abrazo del desaparecido, del negado a saber dónde está, ahora está el que se nos impide a todos, todos. O sea, está Sí, sí. buenísimo. Nosotros hemos tenido como una sobredosis de abrazos a lo largo de este año también, que capaz que te ayuda un poco a seguir como más liviano con eso, pero sí, la verdad que fue, a ver, Imágenes tenía idea de desaparecer un poco en estas fechas, ¿no? Nosotros Claro. siempre pensamos que llegado al 20 teníamos que dar un paso al costado porque el 20 tiene que ver con los Por otro lugar. desaparecidos y con los familiares en todo caso. No pensamos que nos iba a agarrar con tanta presencia o con tanto trabajo, digamos. Quedaba como inaugurar la muestra, que incluso habíamos pedido que no fuera el 20 de mayo, la inauguración de nuestra muestra, y ya, ahí desaparecer. Y de pronto nos agarran esto, que sí, que en un trabajo nuevo, digamos, ¿no? Nos agarran un trabajo Totalmente. nuevo que me parece que está bueno, está bueno. A ver, si no hubiese estado Imágenes, igual todo hubiese seguido. Sí, por Lo que me supuesto. parece Ni hablar. que podemos aportar desde Imágenes es que sí, las redes están súper fortalecidas, tenemos un montón de seguidores que están involucrados en el proyecto y que están dispuestos a compartir las informaciones que estemos dando ahí. Y entonces eso te abre un abanico interesante. He perdido un poco la cuenta de los seguidores, pero son un montón, son un Sí, sí, montón. sí. Miles. Y entonces eso está bueno, eso no sé, a mí me parece que es como de utilidad. Si este proyecto no pensaba ser práctico, fíjense que hay un dicho de Anabela que decía cuando arrancamos con esto, dice, si yo logro llegar a una persona que nunca se haya planteado el tema, el proyecto Ya ya está. Sí, sí, cumplió su sí. objetivo. Y nada, hemos llegado a alguna persona que no se ha planteado el tema. Así Sí, que, en realidad eso es súper interesante porque, o sea, se llegó desde varios lugares, ¿no? Porque una de las cosas que ha generado el proyecto es polémica, ¿no? En las redes. Sí. Polémica por la aparición Varias. de algunas X. personas Sí. participando, ¿no? Como retratados. Este, pero ese es, desde el inicio, es uno de los objetivos que nosotros también nos habíamos trazado. O sea, era nuestra primera línea de llegada, ¿no? Nosotros queríamos, con esto que dice Anabela, ¿no? De poder llegar a una persona y cambiar a una persona, los primeros, o algunos de los primeros a los que quisimos llegarles son a algunos de esos retratados. O sea, para nosotros bueno, por supuesto que los 196 que aceptaron ser fotografiados, para nosotros es un honor y les estaremos agradecidos siempre por haberse prestado para esto, ¿no? Pero con algunos era un poco previsible, ¿no? Porque se sabe que son afines a la causa, que siempre apoyaron, que siempre estuvieron, qué sé yo. Pero con otros fue una apuesta, de verdad. Cuando nosotros decidimos, ¿no?, hacer gestiones para que fulano o mengano vinieran al proyecto, lo hicimos llenos de dudas, pensando, bueno, ¿qué pasará? ¿No? ¿Aceptará? ¿No aceptará? ¿Cómo será? Y ya cuando te dicen que sí, vienen y participan y los ves que realmente se compenetran con la causa, y que se animan a exponerse así en las redes, ¿no? A poner la cabeza, para que la gente les dé unos tortazos en las redes, y algunos recibieron unos cuantos tortazos, no sé, a mí se ganaron todo mi respeto, ¿no? Porque se requiere mucho coraje, ¿no?, para hacer eso. Y a través de ellos, un poco lo que decía Pablo también, o sea, Llegas a gente que nunca antes estaba en el exacto, es medio. como un vehículo al cual de otra manera hubiera sido mucho más difícil llegar, ¿no? Entonces, de ahí es que el proyecto se plantea esa diversidad en los retratados, ¿no? Ese abanico tan amplio, ¿no? Tan amplio. no, y además único. a ver, de la gente cuestionada, o más cuestionada las redes, que la red también es como un espacio Obvio. un Un poco mundo, sí. raro. Pero no fue que cayeron ahí sin saber lo que les podía Totalmente. deparar, ¿no? O sea, Al contrario,
al contrario. No, no, Hubo por eso gente digo, que, es hubo mucho gente que nos liderazgo, dijo, ¿no? claro, hubo gente que nos dijo, che, yo quiero estar, pero no será contraproducente que esté. Claro. Entonces, eh, ese tipo es súper consciente de lo que las cachetadas que va a recibir. Y así todo está. Ese es el Entonces, plan para mí también. eso es súper, de verdad que es súper valorable. Yo estoy agradecido también, como Ricardo, con todos los que se sumaron, pero a esa gente le tengo como una cuestión como especial, porque sé que ellos sabían que les iban a pegar. Sí. Y sin embargo, están en la causa, están abrazando la causa que es este juego, ¿no? Todos somos familiares, Sí, pero total. todos es todos. Claro, exacto. Y entonces cuando yo intento excluir a alguien, o lo intento dejar de costado, creo que hay que volver a pensar en el concepto de todos y creo que hay que volver a pensar en el concepto de la diversidad. Porque la diversidad no es la diversidad que a mí me convence, es la diversidad. Punto. Y esto no se entiende, no lo entiende, por lo menos no todo el mundo, o por lo menos no la gente que más hace ruido en las redes, ¿no? Que eso también hay que verlo, que hay gente que hace mucho ruido. Y porque además pegarle a alguna gente es fácil. Pero pararse en ese lado y decir, vos, con este estoy en desacuerdo en su vida entera, pero en esto estamos en la misma. En esto estoy en la misma vereda. Y entonces vamos para adelante. Esa es como la apuesta. Y ha tenido como momentos de altibajos de sensaciones también el proyecto, en este sentido, ¿no? De sentir, a mí por lo menos me ha pasado, decís, en algún momento dije, vos, ¿de verdad esto valió la pena? ¿Sí? ¿Lo pensaron Sí, eso? yo, ¿Sí? no, ahí me hago cargo, No, ahí no, hablo por mí, Pero cuando no como decís equipo, esto, ¿no? ¿a qué te referís, Pablo? ¿A esto del proyecto A o a que, a- esto? no, a que no se logre entender, a que la gente no pueda pararse, la gente, o no la gente, alguna gente no pueda pararse en decir, en hacer esa reflexión, en hacer Claro, la todo reflexión de decir, sobremojado, ¿no? Como que siga siempre en el mismo cayendo, como eso, no sé, claro, pero que Claro, entienda pero otro. esto fue, a ver, fue fue puntual, arduamente discutido también sí, también. hacia adentro en el equipo, ¿no? O sea, eh, muchas charlas al respecto de, bueno, ¿tenemos que ir por ese camino o no? O sea, ¿será contraproducente o no para el proyecto? O sea, ¿hará que, no, nosotros apostamos a ir hacia este lado, pero ¿será que si buscamos atraer a esa gente, toda esta otra, ¿no? La perdemos. Sí, sí, La sí. perdemos o qué sé yo? ¿No? Lo charlamos mucho, yo personalmente tuve muchas dudas, ¿no? Durante todo ese tiempo que duró la discusión, pero finalmente, y claro, ahora con el diario del lunes, yo ya no tengo ninguna duda, o sea, yo creo que hicimos muy bien en convocar, ¿no? A esa variedad de personajes de nuestra sociedad. Creo que fue el camino correcto, como dice Pablo, o sea, todos somos todos, Sí. ¿no? Y bueno, nosotros apostamos a eso y bueno, yo sí lo sostengo, ¿no? O sea, esa bandera la sostengo. Creo que todos somos todos. Y Y además, lo volvería a hacer, ¿no? O sea, yo lo volvería a hacer incluso un poco más arriesgado, creo. bueno, Pero además hay una cosa que, que a mí me resulta interesante como de pensarlo de vuelta, ¿no? Y es esto de que alguna gente ha planteado casi como qué mérito tiene, como si esto fuese un premio, ¿no? ¿Qué claro, mérito tiene este para estar acá? Ujú. Pero nosotros no estamos premiando a nadie. No correspondería, además no estoy en capacidad de premiar a nadie. No, no, no. Esto tiene que ver con otra cosa. Esto tiene que ver con que la gente abrace realmente esta causa y que exprese y que ponga su cuerpo, además, abrazando esta causa. Sí al desaparecido, como lo pensamos, es una cosa no abstracta, sino o una persona en particular, por eso el audio, por eso
queríamos que la gente cuando abraza, cuando sostiene el cartel y el retrato tenga información de la persona que está sosteniendo, porque si no es como una cosa general, ¿no? Entonces queríamos ese contacto, ese encuentro, lo quisimos trabajar y nos preocupamos por trabajar. Pero también está abrazando la causa, es como un doble abrazo. Entonces, ahí yo creo que ahí es como es la fortaleza del proyecto también, ¿no? A mí me parece que es un espacio creativo con la persona que se viene a retratar. Eso es otra cosa que me parece interesante. Esto no entras a un set de fotografía donde te vamos a dirigir. Acá hay una cuestión de sesiones que hubo que cortar, porque las personas no pudieron resistir, sesiones que hubo que cortar porque nosotros nos cortamos, y ahí se genera un flujo creativo. Ahí es donde aparece el retrato, ahí es donde aparece el abrazo, ahí es donde aparece la cara y el gesto que se quiera trabajar. Porque fotográficamente hablando, es muy básico lo que estamos haciendo. No, es una luz principal, una luz de recorte, sí. Y chau. No hay misterio, es lo básico. Trabajamos con lo básico. Adrede, ¿no? Lo que hicimos así. Pero no hay una superproducción. Entonces, realmente, ¿por qué la foto impacta? ¿Por qué la foto llega? ¿Por qué la gente se emociona? Es por el gesto de quien está sosteniendo ese cartel. Y ese gesto tiene que ver con el proceso que esa persona hizo en el momento de sostener el cartel. Yo voy a hacer alguna infidencia, pero bueno. Cuando fotografiamos no me acuerdo el nombre, Ricardo, vos tenés mejor memoria que yo, al judoka. Te cagué, no. Bueno, se me perdió. Leí sus nombres 800.000 veces, pero... Bueno, yo para los nombres soy un desastre. Pero bueno, un judoka, ¿no? Campeón panamericano. Tiene apellido medio armenio, algo así. Sí, algo así, un pedacito, frisón así. Y entonces terminamos la sesión y él se acerca, ¿no? Y que hubo un abrazo. En general las sesiones terminan con un abrazo, pero por necesidad, ¿no? Por necesidad. Y entonces él me dice, yo ando en la calle y nunca necesité pelearme, pero sé que banco cualquiera. Me meto en el ring o en el cuadrilátero, no sé cómo se llama, y me enfrento a tipos de 130 kilos y lo banco. Y este cartel me ha pesado y me empezaron a temblar las piernas como nunca en mi vida me habían temblado. O sea, lo que estás hablando ahí es que en esos 20 minutos que duró la sesión, él hizo todo un proceso que tiene que ver con un proceso creativo y que es el que nosotros después podemos llegar a fotografiar. Ese es el juego. Y eso pasó con un montón de gente, o gente que después nos escribió. Mira, hablando de esos procesos, les voy a contar otra infidencia, ¿no? Pero aparte me resultó... Esto es bien de bar, ¿no? Uno empieza a contar cosas. Sí, ya con la segunda copa es de lo que vino. tiene el vino. Pero no, fíjense hasta dónde llega, ¿no? El proceso y la movilización de algunas de las personas. Ayer, por la mañana, temprano, recibí un mensaje desde París, un mensaje de audio de Sergio Blanco, ¿no? Director teatral, que fue fotografiado por el proyecto, y cuya foto salió casualmente ayer, solo que él, cuando me mandó el mensaje, todavía faltaban 2 horas para que se publicara, no tenía ni idea, ¿no? Y el tipo me llama para contarme algo que a mí me hizo pensar y me sacudió realmente, ¿no? Porque él me dice, mira cómo yo estoy viviendo este proyecto. Yo cada día entro, ¿no?, a las redes del proyecto para ver quién es la persona que sale hoy, ¿no? Y me dice, pero en realidad lo que me estoy dando cuenta es que yo me estoy buscando a mí. O sea, yo estoy desaparecido, estoy esperando a ver cuándo aparezco. ¿No? Entonces yo nunca lo había pensado desde ese punto de vista. Y claro, un tipo como Sergio, ¿no?, con la sensibilidad particular que tiene, ¿no?, salió de la caja y miró el proyecto desde ese lugar, ¿no?, que yo nunca me lo había planteado. Y eso me pareció tan interesante, ¿no?, como los propios retratados
se convierten en pasan a ser desaparecidos hasta que durante sí. algunos Mm. 195 días, ¿no? La persona que va a salir última estuvo desaparecida desde que se sacó la foto hasta ese día, ¿no? Y esa lectura me parece maravillosa, ¿no? Es alucinante. Yo acabo de volver de Montevideo y le hice escuchar el audio antes de volver a una persona, y porque además hay una cosa más de ese razonamiento que hace Sergio, que tiene que ver con una anécdota personal, y es que su padre tuvo que ser operado y estuvo en CTI. Y cuando se despierta de la operación, pide por favor que le traigan algo para ver el Facebook, porque quiere saber si su hijo apareció en las imágenes. Exacto. Entonces, claro, es ese proceso. Pero ese proceso yo después también lo llevo a las madres de los desaparecidos de verdad, que hace 40 años están en este viaje de ver si Claro. algún día aparece su hijo o bueno, o su familiar, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, por eso me importa nada lo político, de verdad que me importa nada lo político. Esto tiene que ver con la esencia de lo humano. Esto tiene que ver con los derechos humanos, pero además tiene que ver con la esencia del humano, tiene que ver con la esencia de saber qué le pasó a la persona que vos amás. ¿Sí? Y en ese viaje, ese viaje lo podemos comprender todos y podemos todos. Por ahí este juego, por mira, es, son 66 familias, entonces eso es lo que hay que mover, eso es lo que yo creo que hay que mover. Y lo que nos pasa a nosotros como fotógrafos es que encontramos un lugar desde donde poder moverlo con el lenguaje que sabemos manejar, que es la fotografía. Agradezco a todo este proyecto, que no empezó ahora, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero esto empezó en el 2014. Nosotros con Pablo y con Anabela empezamos a trabajar para los 20 años de la marcha, ¿no? Y desde entonces estamos como metidos en esta temática, pero haber encontrado, por lo menos esto también es personal, ¿no? Una forma, o sea, desde algún lugar de mi vida, alguna forma de aportar a esta causa que antes, no se me ocurrió otra, ¿viste? Podía haber ido, no sé, a ayudar a vender remeras o lo que sea. Digo, más allá de ir a la marcha, no la tenía, ¿no? Y esto, que a través de las imágenes uno empieza a sentirse parte, siente que está como poniendo alguna semillita, es una cosa para mí súper linda, ¿no? Y que me hace sentir bien conmigo mismo. Y nada, se lo tengo que agradecer a un proyecto como Imágenes del Silencio, porque permite eso, ¿no? Que no es frecuente, ¿no? Que uno a ver, es como la aspiración de cualquier fotógrafo, lograr mover a alguien con una imagen, ¿no? Y nosotros acá creo que estamos moviendo a unas cuantas personas. Y está buenísimo. No sé, yo estoy súper, súper feliz con el resultado. Este, no sé. Han pasado cosas. No, me acuerdo, o sea, me pongo a recordar momentos, ¿viste? Nosotros empezamos a fotografiar a finales de agosto del año pasado, ¿no? En principio con sesiones súper ambiciosas, ¿no? De 18 o 20 personas, ¿no? Wow. Rápidamente nos dimos cuenta que eso era imposible, porque o sea, el estado de angustia con el que salíamos de esas sesiones era insostenible, ¿no? O sea, era demasiado fuerte. Entonces fuimos acortando y empezamos a trabajar con pocas personas. Pero algunas sesiones en particular son súper fuertes. Y recuerdo, nosotros fotografiamos a una señora que cuando le preguntamos qué querían que pusiéramos, ¿no? Al lado de su nombre, como su profesión, ¿no? Su actividad, ella dijo, pongan simplemente madre de fulano, ¿no? Es una señora que perdió a su hijo, se le murió su hijo.
¿no? Y ahora es una activista, ¿no? Trabaja con la gente que ha pasado por tragedias similares, ¿no? Y me acuerdo, no sé, Pablo, si vos te acordás de esa Sí, sí, sesión, Graciela. pero, o sea, las cosas que Graciela expresó ahí, mientras se editaba la foto con nosotros, o cuando le preguntamos cómo sabía, qué había sentido y qué sé yo, o sea, las cosas que dijo fueron tan removedoras y tan útiles para mí, para entender un poquito de lo que puede llegar a sentir alguien que pierde a un ser querido. Y ella decía, ¿no? Volviendo al tema del abrazo, que siempre está ahí dando vueltas, ¿no? Ella decía algo así como que, bueno, puedo llegar a entender a estas madres y a estos familiares, porque lo que yo más quería, ¿no? Cuando perdí a mi hijo era poder abrazarlo, Por ¿no? poder Poder verlo. tenerlo. Y ella no podía concebir la vida si eso no hubiera sido posible para ella, ¿no? Claro. Eh, Es que de hecho hay un proceso de duelo que De duelo. no comienza hasta que que no... no existe, Claro, Claro, no es claro. posible. claro. Y Es como mantener el dolor vivo, ¿no? Esa sí, ausencia es mantener el dolor absolutamente. ahí, la herida abierta. Sí, absolutamente. Después, después han pasado cosas increíbles, increíbles dentro del proyecto que tiene que ver con las coincidencias, ¿no? Esa también. Nosotros la primera foto que hacemos, la hacemos un día después que apareció, que encontraron los restos de quien al final fue Blair. Sí. Pues ya estaba fijado, o sea, no es que lo marcamos justo ahí, pero arrancamos ahí. Arrancamos con esa coincidencia, arrancamos con coincidencias de la gente que acá la dinámica era que te tocaba el retrato que te tocase, ¿no? No, la verdad es que no estaba previsto quién fuese, salvo en el caso de Sturla, porque él sí pidió que lo que nos planteó fue que él no quería que la familia autorizase que él tuviese a ese desaparecido, porque no quería ofender a la familia si se sentía en otra vereda. Entonces, en el caso de él, sí hicimos como una cuestión previa, digamos. Pero el resto, no, llegabas, pum, cartel. Y ahí también hubo coincidencias que eran padres nacidos en la misma fecha, estaba teniendo el hijo cuando la persona esta estaba siendo desaparecida, habían compartido profesión, que era muy raro como ver cómo esos elementos, bueno, casualidades físicas, si ustedes empiezan a recorrer los distintos retratos, hay gente que se parece, El turco, sí, hay pilas que son. hay un El montón que turco se es parece. igual. Es igual. Es increíble, no, pero es increíble. Y cómo esas cosas también operaban en encontrarse con el otro, no todo el tiempo, y eso se armaba de vuelta a... O sea, han pasado cosas increíbles, ¿no? Pero ahí, nada, podemos seguir hablando mil horas de esto. Me acuerdo una de las salidas de una de esas jornadas eternas que nos encontramos con Julio en el Andorra, y entonces íbamos con Ricardo con la idea de no hablar más del proyecto, ¿no? Salimos así diciendo, ya está, necesitamos Claro, mover vamos a la tomar cabeza para una, ya otro está, lado. sí. Y te enloquecimos que como 2-3 horas, ¿no? Te hablamos del proyecto sin parar. Pero bueno, es que es Pero esto. yo gustoso, Igual que ahora cuando además, arrancamos el boliche, ¿no? claro. Dijimos, bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. pero gustoso. Y Sí, sobre todo súper porque lindo. remarco porque está buenísimo, y vamos capaz que a la cuestión fotográfica mismo, ¿no? A la cosa, ¿no? Y está buenísimo lo que comenta Pablo, o sea, de algo que es estrictamente súper básico, lo que empieza a pasar es que detrás hay una cantidad de capas performáticas que por suerte ustedes registraron porque hicieron un buen back, que es donde se cocina todo, ¿no? Es decir, porque esa cara que ustedes encuentran que por ahí se asemeja, esa expresión, esa similitud de rostros, esa tensión, o mismo lo que vos contabas, ¿no? El peso que significa sostener a un desaparecido, ¿no?
se construye y se construye en ese back, que es esa hora previa de trabajo de ustedes en la intimidad con el retratado, ¿no? Después el clic son esos, ¿no? 20 minutos, me imagino, 30 minutos, a lo sumo será menos, capaz. Sí, El 20. retrato. 20. Pero te diré que 20 es todo el proceso es 20. Todo el proceso, mirá. Todo el proceso es 20. Claro, el clic Sí, porque, son 5 minutos, 4 Sí. En minutos. el audio que dura un par de minutos. Ahí va. claro, porque en realidad, y esto es una cosa interesante también, ¿no? Bueno, de hecho hay en las redes, en el Facebook de imágenes, hay un video de una transmisión en vivo que nosotros hicimos de la última sesión fotográfica. Uh-huh. Que lo quisimos hacer justamente para que, bueno, que la gente que se interesara pudiera ver cómo era ese proceso, ¿no? Desde que el retratado llegaba, la charla que tenía con nosotros, cómo luego iba a escuchar el audio, ¿no? Luego cómo se fotografiaba, cómo se editaba sus propias fotos junto con nosotros y cómo finalmente se le preguntaba cómo se había sentido y se filmaba esa parte, ¿no? Todo ese proceso duraba aproximadamente unos 20 minutos, ¿no? En promedio. Pero increíblemente, las fotos, o sea, los clics efectivos, que en algunos casos fueron, yo creo que el que le sacamos menos fotos, creo que fue 4, ¿no, Pablo? El récord. Creo que sí. 4 creo que fotos. Sí. 4 fotos, y de repente con algún retratado, bueno, ustedes saben porque también son fotógrafos, a veces hay gente que se pone un poco más incómoda con la cámara, ¿no? Y tenés que buscarla un poco más, pero de repente, no sé, 35 fotos, una cosa así, como máximo, ¿no? Pero en promedio yo creo que eran unas 15 o 20 fotos con cada uno, de las cuales yo les diría que en un 75-80% la foto que terminamos usando es la primera o la segunda. Porque es el momento de ese encuentro, ¿no? Del que hablábamos hoy. O sea, es cuando la persona acaba de escuchar, ¿no? Un audio que le cuenta a quién va a sostener y va al set, se para frente a ese fondo negro y ahí o sea, es ese momento, ¿no? En la mayor parte de los casos eran esas imágenes, la primera, la segunda. Después se sigue trabajando, se prueban otras cosas, ¿no? Bueno, probá con el cartel más así, más así. Sí. Se buscan otras alternativas porque también no hay que olvidar que esto es un trabajo fotográfico, entonces, bueno, queremos tener opciones después para la edición, ¿no? No sé, para que no se repitan mucho la posición de los brazos, como poder generar ciertas dinámicas y tal. Pero la verdad, la mayor parte de las fotos, cuando ellos miran, ¿no? La foto junto con nosotros, en general dicen esa, ¿no? Ahí es donde yo me reconozco. Así es como yo me sentí, ¿no? Y es ahí, es en el primero o segundo clic. Sí, nosotros laburamos además como en 2 líneas. Una tenía que ver con el abrazo y otra era como más de denuncia, ¿no? Entonces, pero sí, siempre pasaba eso. Pasaba que las primeras eran como nada, era donde el tipo se encontraba. En algún caso, claro, se encontraba extrañado de cómo se veía, ¿no? Dice, no, pero esto me da mucha rabia. Claro, pero la cara no era de rabia, la cara era de estar destruido, ¿no? Y nada, y ahí se vio, no, Sí. fue un laburito. Sigue siendo, ¿no? Porque todavía Sí, falta sí, bueno, un rato sí. por delante. No, le falta un rato. Igual a nivel de bueno, los 96 retratos ya están hechos, ¿no? Esa parte de estudio ya está súper cerrada. Hace rato. Hace No, rato. pero ahora lo que está sucediendo un poco es que como esta situación de la emergencia sanitaria ha sido muy dinámica, esta nueva, como este afloje que hay ahora, ¿no? De que algunas cosas están volviendo a la actividad, la gente está más en la calle, qué sé yo, algunas cosas que nosotros creíamos que no iban a suceder, finalmente van a suceder. Entonces, cosas que nosotros habíamos puesto ya en el congelador, como diciendo, bueno, no, esto no, lo olvidamos. En los últimos días, alguien levantó el teléfono y dijo, che, no, miren que aquello va, ¿eh? Y entonces, bueno, otra vez, ¿no? A trabajar como locos, a editar tal o cual cosa.
Bueno, Claro, porque además hay una cosa que es está bien, digamos, laburamos sobre todo acá la parte de los sentidos, ¿no? Pero en el aspecto fotográfico, que vos lo apuntabas eso también, Julio, vos, además de esta técnica básica que utilizamos, laburamos mucho la edición. La edición es un laburo que nos lleva, no sé, me acuerdo, una de las jornadas de edición fue de las 4 de la tarde a las 4 de la mañana, ¿no? Sí, Una sí. de ellas. Y eso sí tiene que ver estrictamente con fotografía, Ujú. ¿no? Tiene que ver con fotografía, tiene que ver con la visión, primero del retrato de esa persona, pero después tiene que ver con la visión de la muestra, que ahí se rearma, ahí aparece otra cosa, ahí aparece otro cuento, ¿no? Tuvo que ver con la edición de las fotos que pensábamos para redes y de las fotos que pensábamos para la muestra. Tiene que ver con la relación clásica de la fotografía, ¿no? De cuando uno está editando el material de una noticia, ¿no? Que vos decís, bueno, tengo este grupo de fotos, y estas fotos no pueden ir juntas, compiten. Estas fotos se empujan la una a la otra. Eso Y hay también está variantes y metido, van como... sí, exactamente. eso, bueno, se va a ver un poco más cuando se vea la exposición armada, ¿no? Porque una Claro. cosa es que salga una foto por día, pero otra es después ver fotos ¿Y juntas, eso ¿no? que están manejando fecha ya para la exposición o algo? Sí, Sí, la sí, exposición se inaugura el 19, ¿no? el 20. ¿Sí? ¿El Finalmente el 20 es al 20. final? Al final se pasó para el 20. Se inaugura el 20, se va a inaugurar, esa fue de las cosas que han cambiado, que Claro, ¿El 20 de supuestamente mayo? 20 de mayo. Bien. El ¿A 20 de mayo. dónde, Pablo? Esa va a ser en la fotogalería de la Unión. Ok. Eso va a ser la fotogalería de la Unión. Después también la otra actividad eran unos cubos. Son 3 cubos de 2 metros, que eso en el programa original iba a ser un mes antes del 20 de abril, se iban a montar esos cubos, iban a recorrer distintas plazas de Montevideo. Eso había caído por la emergencia y ahora Claro. se retoma y van a estar a partir del 20, un poco distinto a cómo estaba pensado en cuanto a su función, digamos, pero va a estar. En espacio Y público, en como espacio, sí, 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 moviéndose. moviéndose. En principio, bueno, entiendo, todavía no están muy planificados los lugares, entiendo en los lugares en los que haya guardaparque, el servicio de guardaparque de la Intendencia, Por el cuidado. por el cuidado. Claro, Ahí va, para ahí evitar va a algún estar, problema. ahí van a andar. Y no sé exactamente cuánto tiempo. Esto es noticia, digamos. Primicia. Ujú. Sí, sí, esto es primicia total. Acá la Sí, foto, bueno, Julito, de dale. hecho, en eso te pasaste el día entero hoy, ¿no, Pablo? Sí, en eso me pasé el día. Y vuelve también otra cosa que habíamos bajado, que es la pegatina, que Ujú. fue como se originó esta historia. Que Claro. está bueno. El origen de esta historia es la pegatina y bueno, eso también va a volver a la calle. Eso ya, digamos, se puede decir dónde va a ser o lo Los manejan. lugares, Los Sí, muros de la ciudad. los Sí, muros de la por eso, ciudad. en la ciudad. Ahí me parece, viste, es interesante porque salta un tema que capaz que lo pensaron, capaz que no, pero me quedo pensando en el interior, por ejemplo, ¿no? Porque al mencionar los cubos pensé en la posibilidad de desplazamiento que habilitan esos cubos. Digo, ¿qué lugar tiene el interior del Uruguay en la muestra? Mira, tiene un lugar en en esta el primera, proyecto sí. en el proyecto lo tiene. En el proyecto lo tiene. De Bien. hecho, ya está circulando una muestra que hay en Soriano. Ujú. Ya empezó a circular una muestra que hay en Mercedes, por lo menos, que eso fue un pedido de la gente de Mercedes, que es de los 10 desaparecidos de Mercedes con referentes locales de Mercedes. Cambiamos un poco la estética, Ujú. para que no quedara muy pegado a 196 abrazos, pero eso ya lo tienen ellos y entiendo que ya está movido. Y hemos recibido, bueno, ayer mismo tuvimos una reunión porque recibimos un planteo de San José, hay un planteo de Maldonado, hay planteos, Bien. desde otros lugares. Ahí lo que sí estamos evaluando, que por eso te digo que se nos está haciendo difícil, que es, bueno, ¿a dónde va Imágenes del Silencio? 196 abrazos contra el olvido, y a dónde va lo que estamos trabajando en conjunto con familiares. Está bueno. Porque ahí sí tenemos como una diferencia
visual y tenemos que ver qué es lo que quieren, porque si alguien te está pidiendo cosas para la marcha, es lo que estamos trabajando con familiares. Si alguien te está pidiendo otras cosas que tienen que ver con imágenes de silencio, entonces es otro el planteo, digamos. Y yo creo que la muestra va a andar. De hecho, de esta muestra ya anduvo en Oslo, en una obra de teatro. Casi al principio nos sorprendió eso. Es una serie de retratos que colgaban del techo del hall del teatro, y cuando uno iba entrando a la obra, iba transitando por esos retratos que colgaban. Un video estuvo en otra obra, 1975, de teatro también, que fue en San Pablo. Hubo parte del proyecto en un congreso en Chile, que nos pidieron algunas imágenes para trabajar ahí, y está planteado con algunas organizaciones sindicales y de moverla. Ujú. Nosotros creemos que va a pasar lo mismo que pasó con la muestra de hace 5 años, que esto finalmente va a recorrer el interior. Pero es esta muestra. Pero desde imágenes estamos como planificando continuar con esta línea que hemos tomado en Soriano, hay que terminarla de definir, ¿no? Eso sí se nos cortó Claro. por la pandemia, ¿no? Sí, de hecho hay ya compromisos, ¿no? Para el año que viene, compromisos de muestras fotográficas a través del Centro de Fotografía. O sea que el proyecto de Imágenes del Silencio es un proyecto de largo plazo, ¿no? Que comenzó en 2014 y no termina ahora, este 20 de mayo, sigue. Y 2021 ya tiene comprometidas algunas exposiciones y nosotros ya estamos trabajando en esas ideas. Sí. Así que, bueno, una vez que pase este 20 de mayo y que esta parte del proyecto, este capítulo de 196 abrazos, se empieza a caminar solo, ya nos abocaremos a desarrollar la próxima etapa, ¿no? Sí, tendríamos que tener 5 añitos para descansar de vuelta, ¿no? Eso no estaría más. Eso es imposible. Decirle a Hay una Anabela, cosa a que ver si sí, nos está lleva. buena, claro. Hoy cuando hablabas de la edición, ¿no? Y de las largas horas de edición, yo no sé, Pablo, vos qué opinás, pero o sea, para mí son los momentos favoritos, ¿no? O sea, a mí sentarme a editar creo que es las tareas más lindas que tiene Sí, trabajar en proyectos así, porque aparte es una tarea súper formativa, ¿no? Me parece. Y sí, a mí me en lo encanta. personal, para mí sentarme A a mí me editar encanta. con un tipo como Pablo o como Anabela, viste que son así como súper duros, ¿no? ¿No? Que no transan con nada, que siempre ponen la calidad fotográfica por delante de todo, es bárbaro, ¿no? Y no sé, siempre está buenísimo trabajar con gente Sí, así. para mí es de un aprendizaje enorme ese también. Son como los momentos que sí, bueno, si en las sesiones pones como, no sé, como todo el corazón en la cancha, ¿no? Acá pones toda la cabeza, A la Toda la cabeza. cabeza, exacto. Tal pones cual. toda la cabeza. Y hay una cosa que también quiero referir, no, que pasó una cosa rara también en este proyecto, y es que me perdí de la idea de quién fotografiaba, por ejemplo. Yo tengo muy claro mis fotos. Eso lo hablábamos con Julio una vuelta, ¿no? Sí. O sea, estoy en una conferencia de prensa y ya vemos 40 fotógrafos y sé distinguir cuál fue mi foto y cuál no después, ¿no? Cuando la ves publicada por ahí, aunque no tenga mi nombre, sé que esta foto la saqué yo. Y en este proyecto perdí esa noción. Yo no me acuerdo quién hizo el retrato en qué momento. Y me parece súper interesante, o sea, Oh, porque no le he encontrado respuesta además, ¿no? Eso es muy Porque Anabela, eso es muy, fueron muchos. Es muy es Anabela, muy sí, es muy Anabela eso. Anabela. Eso que Es muy somos Anabela. todos uno y no importa quién saca la Es muy foto. Anabela, sí. Y No, te pero además, Pero, queda. pero ha sido interesante. Con Ricardo, ¿no? Me acuerdo una vuelta, él estaba como puteando, ¿no? ¿Cómo la cagué acá? No sé. O qué bien esta. Pero no era de uno, era de otro, Claro. ¿no? Entonces, es muy bueno, claro. fue Es genial buenísimo. eso. Para mí fue una no, pero cosa súper interesante. es bastante obvio que pase de repente con los retratos, ¿no? Porque el retrato Claro. es un esquema fijo, ¿no? Y todo igual. Pero honestamente a mí a veces me pasa con las fotos de Bach, ¿no? Claro. Que a veces sí tengo claro qué fotos saqué yo y a veces no tanto, ¿no? No, no, no tanto. Y ahí son fotos diferentes, ¿no? No es siempre el mismo encuadre. Y Está no sé, buenísimo. está bueno, está bueno. Fa, me quedé sin vino.
Y la Tomá, pizza está demorando como en el te sirvo Andorra. si Sí, querés. pero lo que Ponés yo la me estoy copa. preguntando, Julio, ¿qué hiciste? Hacemos el ¿Compraste montaje. licencia de Zoom? ¿Por qué No, es Sí, otra viste esas sincronicidad. casualidades. Cuando hablan de imágenes del silencio, Zoom te se libera. congeló? Te O sea, libera. llevamos no sé cuánto tiempo charlando, es Una hora y maravilloso. media. Creo que Sí, es una y media. buen momento para ir a un cierre. Si Así vas a tener que que, meter capítulos de esto, ¿no? sí, sí, sí. No, En en Pero en entregas, el bueno, así medio, en como el imágenes medio del silencio, ¿viste? claro. Te lo vas metiendo uno por día. Pero Pero aparte hubo ya ahí me una imagino los interrupción. comentarios. Me Perdón, imagino los claro, ¿cómo? comentarios. estos Claro, ahora zurditos, como están hablando del proyecto de Ricardo, lo hicieron más claro. largo porque no sé qué. No. Todos los No, entrevistados anteriores dicen, sí, a mí me cortaron los 30 minutos y a estos dos los dejaron hablar 1 hora y media. Hay gente Bueno, que está bien habló porque. 22 minutos, ¿viste? Que te va a Claro, caer, ¿viste? ya los veo. Ya me van a caer, estoy No, Es seguro. todo culpa de igual Ricardo. tiene una de cal y El una de argumento, arena. El el director. argumento ahí es que somos dos. Al final No, Sí, terminamos siendo dos. sí, no sé. no me Igual cierra mucho. de dirección me informan que una de cal y una de arena, en algún momento hubo una interrupción de la señal, así que veremos cómo responde. Pero por Sí. lo pronto, nada, un agradecimiento enorme a los dos al Y a lo que asiduo representan, ¿no? Y a todo Ricardo el equipo. y al costero Pablo por poder arrimarse al bar. Al costero. Sí. Nada, La después de una costa está jornada divina. dura, me imagino, pero nada, qué lindo cerrar escuchando tanto sobre proyectos, ¿no? Bueno, me alegro. La verdad que fue un gusto para mí también. Ahora tengo que volver a la agencia, cierra en media hora y me está sonando el Vaya, teléfono rojo. vaya para ahí, vos. Pablito, muchas Bueno, gracias de verdad por estar acá con nosotros. dale, y gracias a por ustedes. el Gracias a laburo, ustedes. Y la verdad que el espacio que han abierto los tres es alucinante. Lo digo en serio, no porque me hayan invitado. Pero me parece que es alucinante y me parece que son espacios que son de los quiebres COVID-19, digamos, Tal ¿no? cual. Viste que después Magnum nos copió la idea, ¿no? No Sí, me exactamente. imagino. No Yo antes, exactamente, pero. bueno, yo antes de engancharme con ustedes estaba escuchando una idea parecida, es un fotógrafo en Panamá, estaba entrevistando a uno de los fotógrafos WordPress Foto de Venezuela con las fotos de aquel quemado, contando historias, y Ah, también, o sea, me parece que sí, está que es un buenísimo. momento de empezar a compartir las Bueno. cosas que uno, nada, las cuenta en el boliche ahí Pero cuando se junta. en realidad lo que hay que hacer es empezar a grabar los boliches de verdad, ¿no? Tiempo tenemos esa idea, ¿no? Y claro, de hecho, yo creo que ya lo contamos en alguno de los bares, ¿no? De cómo había nacido la idea. Realmente nosotros tres nos juntamos habitualmente a almorzar, ¿no? En un bolichón que hay al lado de la Facultad de Arquitectura que se llama El Farolito. Por lo menos una vez por semana, ¿no? A veces dos, a veces Y a veces tres, 5. no sé, como se pueda, ¿no? Y ahí la idea era, che, estaría bueno, ¿no? Ya que estamos acá, ¿por qué no? Y a veces viene algún invitado también a almorzar, cae algún... Yo he Pablo ido a estuvo invitado. algún Claro, encuentro, sí, Exacto. está. Y entonces un día Julio dice, no, Que pues pensé que estaría iban a bueno, pagar, ¿no? pero no. Armar un esa podcast, comisión ¿no? de pagos. No, fue así, Julio. Querías armar un podcast, Un ahí, podcast. transmitir, así, una cosa, ahí Con el Fede. desde el farolito. Y bueno, esto viene a ser lo mismo, solo que ahora nos agarró justo con la imposibilidad de salir, pero no estaría mal retomarlo No, sí. en alguna mesa de bar. Mira, creo que como plantea Pablo, digamos, de las disrupciones que ha planteado el COVID, a ver, la educación ya no va a volver a ser la misma tampoco. No. Se va a apoyar en esta pata sí o sí, ¿me entendés? Y bueno, y seguramente nosotros, más de una vez, cuando tengamos ganas de compartir una copa, hagamos una llamada y no nos tomemos un taxi para ir a la Andorra o a algún otro bar. Espero Vayan que a los no. bares. Yo apoyen. espero que eso no. siga, espero que eso Sí, siga. no seas malo. Va a seguir, va a espero que eso seguir, siga. va a seguir, pero digo, también se va a dar, o sea, va a convivir. Lo que se van a terminar son las alertas naranja y la falta de clases. Ahí cagaste. Te encajan. Sí, Alerta sí. naranja, sumate al Dale, Zoom. Prende la compu. Y ya está, Claro. ¿no? Bueno, Sí, hay algunos que no lo van a festejar.
No. Bueno, Un abrazo gente, enorme muchísimas gracias, y, Marco. y a cerrar bien ese domingo con las pastas de la nona y el Vamos a ver. vinacho. Gran abrazo, ¿no? Un placer encontrarnos. Cuídense. Dale, Vamos arriba. arriba. Gente, Chau, chau. Chao.